Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Y hoy vamos a ver un capítulo de Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego a algo chidori. Capítulo 58, la prueba de la existencia. Detrás de un guardia que vigilaba, golpeó los puntos de presión que recorrían el meridiano central de su cuerpo. En ese instante, la postura del guardia se quebró y se desplomó sin levantar la voz. La razón por la que había apuntalado el cuerpo mientras se desplomaba no era por consideración, sino más bien porque habría causado problemas si hubiera sonado el ruido de la armadura al golpear el suelo. Es muy cansado para un viejo como yo cargar a un hombre grande con una sola mano. Aunque su interior es hueco, tienen un peso firme que lo hace molesto. Diciendo esto, el anciano de pelo y cejas blancas, Olbart cargó al enemigo desplomado con su único brazo izquierdo, golpeando ligeramente el muro defensivo a su lado con las puntas de los dedos de los pies. Al hacerlo, hizo que la superficie del muro se ondulara como si fuera agua, y metió con fuerza el cuerpo del enemigo en él, se lo tragó, y la superficie del muro volvió a llenarse. Afortunadamente, parecía que los muertos vivientes podían pasar sin respirar, así que podía enterrarlos en las paredes para arreglar las cosas sin tener que matar. Como sus corazones no latían, tampoco fluía la sangre. Si los hubieran matado, habría bastado con barrer los fragmentos con una escoba, así que fue una suerte que la limpieza fuera fácil. Olbart dijo, pero, todo lo que no sea ese aspecto no es bueno en lo más mínimo. Cuando los matas, hay algunos que tienen el maldito valor de levantarse justo después de morir, así que matarlos imprudentemente solo lo hará más problemático. Entre los rasgos especiales de los muertos vivientes rivales, lo que Olbart consideraba más peligroso era el resurgimiento de los enemigos derrotados. Cuando se enfrentaban a enemigos que seguían resucitando, sin importar cuántas veces fueran derrotados, incluso los soldados imperiales, rebosantes de espíritu de lucha, tenían el corazón roto. Esa no era la razón de Olbart, sino que la cuestión era que los no muertos que eran asesinados y resucitados heredaban los recuerdos de antes de ser asesinados. A través de estos medios, el adversario podría utilizar vidas reemplazables a cambio de compartir instantáneamente todo tipo de información. Olbart, el mandamás de los shinobi, era más que consciente de lo importante que era disponer de información precisa y reciente dentro de la guerra. Hasta el punto de que los enemigos que Olbart más había matado en su vida, eran entre exploradores y mensajeros. Originalmente, se habría matado para impedir la transmisión de información, por lo que el hecho de que hubiera peligro de que se transmitiera información aunque se les matara, era poco menos que absurdo. Olbart dijo, bueno, las técnicas shinobi también tienen algo que te hace autodestruirte al morir, enviando información a través del color del humo en erupción, así que estamos en el mismo barco te digo. Aunque enfadar a los demás era el principal dominio de los shinobi, con esto, seguramente se irían al garete. A través de la investigación que se llevó a cabo en medio del combate para hacer retroceder a las fuerzas enemigas durante la evacuación de la capital imperial, se descubrió que los no muertos poseían un punto vital conocido como Korebuk, y que parecía ser la fuente de su resurrección. También había algunos muertos vivientes que podían regenerarse incluso si sus cabezas salían volando, pero eso se debía a que su núcleo no había sido destruido. Al fin y al cabo, la fuente del poder de los Korebuks era el gran espíritu conocido como la piedra, por lo que incluso si los no muertos fueran completamente aniquilados hasta sus Korebuks, causaría que Muspel perdiera fuerza, haciéndolo incapaz de sostener las vastas tierras del imperio. Por lo tanto, Olbart se esforzaba a fondo por hacer cumplir la política de no matar a los no muertos. Golpeando con precisión los puntos débiles del cuerpo humano, conocidos como puntos de presión, se podía privar al cuerpo de su libertad, volviéndolo impotente como los muertos vivientes que habían sido enterrados en la pared anteriormente.
De ese modo, los muertos vivientes que Olbart había metido en la pared eran unos 50. Aunque la construcción y el interior de sus cuerpos eran como de cartón piedra, se sintió aliviado de que sus puntos de presión siguieran funcionando como puntos débiles. Pero, de nuevo, teniendo en cuenta el enorme número de muertos vivientes, esto no era más que una escasa resistencia. Olbart dijo: para la gente imperial que se especializa en el tema de matar o ser matado, no es terriblemente duro decirles que no mueran y no maten. Era una opinión que las tropas aliadas del reino y las ciudades-estado, que mantenían una relación de cooperación para salvar el imperio, desaprobarían si la oyeran, pero era una opinión con la que probablemente estarían de acuerdo relativamente muchos de los pueblos imperiales. Como resultado, siendo el enemigo que encabezaba el gran desastre el peor rival posible para el imperio de Wallachia, se vieron envueltos en una batalla defensiva con la condición absoluta de no matar. No fue como resultado. Olbart dijo: es un mal hábito de los viejos imaginar siempre lo peor. Un oponente que tiene el valor de usar toda la sangre que ha empapado el suelo del imperio hasta ahora, está apuntando completamente a nuestra debilidad. Un campo de batalla donde los soldados de antaño revivían uno tras otro, era un entorno que había surgido debido a que Wallachia era un lugar donde el conflicto nunca se extinguía. Teniendo en cuenta que, incluso en las mismas condiciones, probablemente no se habría producido un desastre semejante en ninguno de los demás países. Para conquistar Wallachia el enemigo había tomado las medidas más adecuadas. Por eso, este bando también tenía que entender que se trataba de un tablero que no debía malinterpretarse. Entrecerrando los ojos ocultos por sus cejas blancas, Olbart contuvo la respiración en el palacio de cristal, en el que se estaba infiltrando de forma independiente. Invisibilidad que eliminaba la presencia de uno en la medida de lo posible, era algo que hacía honor al nombre del mandamás de los shinobi, incluyendo el hecho de que se había estado cargando a los guardias sin que se dieran cuenta. No había forma de que captaran su presencia. Si su presencia fuera detectada, incluyéndolo, así como objetivo de la maldición de las espinas, Olbart quedaría impotente. Era débil al dolor. El mero pensamiento de espinas clavándose en su corazón le hacía querer dar vueltas en su sueño. Para evitarlo, Olbart había puesto el máximo cuidado en sus movimientos. Invadiendo la capital imperial con unos pocos elegidos, derrotarían rápidamente al cabecilla del enemigo. Este era el plan que se estaba empleando en la fase final de la guerra contra el Gran Desastre, y aunque para Vincent era un hecho, Olbart también lo consideraba el mejor método posible sin ninguna objeción. El número de muertos vivientes superaba al de soldados imperiales, y aunque entablaran una guerra de desgaste, la fuerza vital de la piedra se agotaría y la esperanza de vida del imperio disminuiría. Así de arrinconados estaban. El hecho de que no tuvieran más remedio que apresurarse a llegar a una conclusión, era algo totalmente obvio a los ojos de cualquiera. Olbart dijo: por supuesto, el oponente también va a estar anticipando eso. Sin embargo, incluso si el oponente era consciente, si no existía otra opción, entonces no habría más remedio que tomar esa. Lo que quedaba era cuántas cosas tenían en la mano, de las que sus tácticas ya estaban expuestas, que pudieran desafiar las expectativas de su oponente. Por lo tanto, los pocos elegidos se dividieron aún más y se prepararon varios señuelos para atraer la atención del enemigo. Mientras esos señuelos estaban activos, Olbart solo tenía que cumplir las tareas que se le asignaban. El papel de Olbart era infiltrarse en el Palacio de Cristal y traer información sobre el incierto interior del palacio. De especial importancia eran el paradero del cabecilla del Gran Desastre, el conocido como Sphinx, y la liberación del hombre de acero, Moguro Hagane, cuyos movimientos probablemente habían sido sellados dentro del palacio. Además, si tenía algo de margen, estaba la recuperación de las queridas katanas de Cecilus, la espada del sueño y la espada del demonio. Olbart dijo: aunque, probablemente no podré encontrar las katanas de Ceci. La espada del demonio tiende a huir, y no tengo forma de saber dónde está guardada la espada del sueño. Cecilus siempre estaba dispuesto a parlotear sobre cualquier cosa, pero aunque hablara de lo increíbles que eran sus queridas katanas, no era tan tonto como para parlotear sobre sus cualidades especiales. Probablemente daría una respuesta si le preguntaran, pero preguntar por la mano de un oponente equivalía a invitar a sospechar que uno tenía un motivo para hacerlo.
Olbart no había sido tan tonto como para provocar descuidadamente a Cecilus. En cualquier caso, debido a la improbabilidad, Olbart dejó la recuperación de las katanas para más tarde. Idealmente, él encontraría la localización de Sphinx y aseguraría su cuerpo. En ese momento recordó a ese chico, al cual le ofreció la oportunidad de volver a la normalidad. Si lograba darle esa información, seguro ese muchacho de poder encomiable, y la chica que trajo consigo, podrían aniquilar a los no muertos por completo. Poder ponerlo en práctica sería la conclusión más deseable en esta batalla contra el gran desastre. Sin embargo, no sería una hazaña fácil. Olbart dijo, diablos, este es otro callejón sin salida. En contra de su deseo de una conclusión rápida, los pies de Olbart se detenían a menudo. Ser capaz de captar perfectamente una escena con solo mirar un mapa, y no olvidar en absoluto un lugar en una sola visita, eran habilidades fundamentales del shinobi, y para Olbart, el Palacio de Cristal era un lugar de trabajo que visitaba con frecuencia. A pesar de ello, la razón por la que la búsqueda de Olbart no progresaba favorablemente era que el interior del Palacio de Cristal, que debería conocer, había sido completamente remodelado con respecto al que Olbart conocía. Olbart dijo, a pesar de que este tipo de perplejidad se supone que originalmente era nuestra especialidad. Aunque Olbart no creía que tuviera ningún valor, el Palacio de Cristal era un edificio conocido por ser el castillo más bello del mundo. Debido a la decisiva batalla por la capital imperial, una parte de su muralla había sido destruida, pero aún así, no había gran impacto en su aspecto exterior cuando se veía desde la distancia. Sin embargo, el interior del palacio era una historia increíblemente diferente. Se habían alterado diversos aspectos, como la construcción de pasadizos, la colocación de las habitaciones y el tamaño de las puertas, y se había transformado en un palacio completamente distinto, de tal manera que incluso Vincent, que una vez había vivido aquí, en el Palacio de Cristal, se sentiría perdido. La ausencia de cambios en su exterior garantizaba el desconcierto de cualquiera que entrara sin un plan. Aunque volviera solo con esta información, la infiltración precedente de Olbart habría tenido un significado más que suficiente. O tal vez Schwartz, que desempeñaba el papel de estratega, ya había planteado la hipótesis de esta situación. Si ese era el caso, su perspicacia era prometedora, pero al mismo tiempo, era una amenaza futura. No había nadie que supiera cómo el reino y las ciudades-estado, que actualmente mantenían una relación de cooperación con el imperio, tratarían con este último después de que se detuviera la gran catástrofe de los no muertos. Porque cuando llegara ese momento, Chisa ya no estaría al lado de Vincent. Olbart dijo, sin embargo, usted realmente fue y sacó eso, Chisa. Las llamas de la guerra, los vientos de la sangre y la atmósfera de la muerte, persistentemente perfumada tanto por los vivos como por los muertos. Por esas razones, su corazón no tuvo tiempo de llorar, pero Olbart apreció a Chisa por haberle robado su técnica a través de su habilidad, y además, por haber sustituido a Vincent sin que Olbart se hubiera dado cuenta. Olbart disfrutaba robando las técnicas de los demás, pero no le gustaba que le robaran a él. Al fin y al cabo, crecer era un privilegio de los jóvenes. Aunque no robaran, había posibilidades ilimitadas de lo que podían producir con sus propias manos. Por el contrario, los viejos no tenían ese margen de crecimiento. Por eso a Olbart no le gustaba que le robaran. ¿Qué pasaría si, en lugar de producir algo nuevo, los jóvenes robaran y luego anhelaran más? ¿No sería que este mundo dejaría de producir cosas nuevas, provocando así que Olbart se quedara sin cosas que robar? Olbart dijo, ese bastardo de Chisa tuvo el descaro de actuar tan astutamente. Aunque no es que no entienda cómo se sentía. En un plazo limitado, Chisa había deseado el mejor resultado posible. En otras palabras, Chisa y Olbart tenían la misma elección. Olbart era un anciano que se acercaba al final de su vida, y Chisa era un soldado muerto que había establecido una oportunidad de conocer el final de su vida dentro de poco. Por lo tanto, se trataba de no haber seleccionado los medios que habrían aumentado las cartas en la mano. Habiendo entrado en el combate con pocas cartas en la mano, Chisa se había hecho con la victoria en esta situación.
Esta situación, en la que Vincent había sido mantenido con vida, y Olbart había sido reclutado como aliado. Olbart Dunkelken tenía una ambición. Era el objetivo final de su vida, dejar su nombre en la historia del Imperio, de una forma con la que ningún otro pudiera compararse, grabar, demostrar que el ser conocido como él mismo había existido realmente como una vida individual. Olbart había sido recibido como un shinobi, había sido criado como un shinobi y había vivido como un shinobi. En un papel en el que muchos usaban y desechaban sus vidas, en el que era natural no poder alcanzar una larga vida, Olbart había vivido hasta el punto de tener cerca los 100 años. Pero, en su larga vida como ciudadano imperial, como shinobi, Olbart había pasado la mayor parte de sus días cumpliendo los objetivos de otros. Eso podría haberse llamado el destino del modo de vida shinobi, pero Olbart había vivido excepcionalmente mucho tiempo entre los shinobi. En ese caso, también habría estado bien que su final fuera impropio para un shinobi. Si era típico que un shinobi desapareciera silenciosamente en la oscuridad de la historia sin dejar atrás su nombre, ¿no estaría bien que Olbart buscara a propósito la inversión completa de eso? Por ello, Olbart había esperado atentamente una oportunidad así. Para florecer al final de su vida, había pensado que la medida más eficaz habría sido tomar la cabeza del emperador más sabio, Vincent Bolaquia. Olbart dijo, si el oponente resulta ser la ruina misma, entonces no tiene sentido la traición. El oponente era el gran desastre, las huestes de muertos vivientes, y como su objetivo era la destrucción total del imperio bolaquiano, el plan de Olbart no era más que algo pasajero y quebradizo que se desmoronaría. Olbart quería dejar su nombre en la historia del imperio. Si ese imperio fuera destruido, entonces, pasara lo que pasara, el deseo de Olbart no se cumpliría. Por lo tanto, Olbart tuvo que quitarse el sombrero ante la actuación de Chisa, que no le había precipitado hasta la situación actual. Olbart dijo, sería bueno si todavía hay espacio para hacer algo. Mi esperanza de vida se va a acabar imprudentemente antes de que me dé cuenta. Después de la guerra, cuando el exhausto imperio estuviera en plena reconstrucción, asesinaría augustamente al emperador antes de que el reino o las ciudades-estado pudieran hacer un movimiento. No es que no tuviera tales pensamientos, pero no se sentiría cómodo haciéndolo, ya que no podía evitar sentir que se estaría aprovechando de la gran catástrofe. Lamentablemente, incapaz de encontrar una oportunidad ideal, Olbart ocultó su ambición, ya que habría sido demasiado optimista mientras el gran desastre permaneciera invicto, y miró hacia adelante. Delante de la visión de Olbart estaba la gran puerta que habría conectado con el lugar que era la sala de audiencias en el palacio original. Dentro de la mente de Olbart, mientras permanecía en silencio, surgieron dos sentidos contradictorios. La sensación de que no debía ir más allá de esta puerta, y la sensación de que debía ir más allá de esta puerta, la primera estaba arraigada en sus instintos, mientras que la segunda se basaba en su intuición desarrollada durante su largo tiempo como shinobi. Normalmente, el juicio de Olbart no se habría movido de la primera opción. Sin embargo, la intuición de Olbart le hablaba. Más allá de esta puerta, estaba sin duda el significado en la infiltración de Olbart. No sabía si era Sphinx, Moguro, las katanas o algo completamente distinto, pero... Olbart dijo, habiendo estirado mis años, un viejo sin mucho tiempo no puede morir sin tener la oportunidad de derrocar al Estado, por Dios. Soltando eso con voz ronca, Olbart decidió si avanzaba o retrocedía. Si esta era la ubicación de la cámara de audiencias, debería haberle sido posible examinar su estado a través del agujero de la pared sin tener que atravesar la puerta. Así que, atravesando la ventana del pasillo, Olbart recorrió la pared exterior hasta llegar a su destino. Sin haber abierto la puerta, se asomó a la habitación. Olbart dijo, oye, ni siquiera yo iría tan lejos. Dentro de la sala completamente alterada, al ver el fruto del trabajo de la bruja, el jefe de los shinobi, conocido como el viejo vicioso, murmuró así, incapaz de ocultar su malestar. Separador. El alma de esa cosa ya había perdido de vista su forma original de ser, al haber sido despedazada. Llamados a la superficie a través de medios poco ortodoxos, las almas lastimeras eran mantenidas prisioneras,
obligadas a arrodillarse para destruir el imperio del que deberían ser súbditos. Tal era la situación en la que se colocaba a los no muertos. Más o menos, se había aplicado un proceso para alterar la estructura mental de los muertos vivientes y hacerla diferente de la que tenían en vida. Si no fuera por eso, probablemente no todos los muertos resucitados ayudarían en la destrucción del imperio. El grado en que se había aplicado ese proceso variaba de un caso a otro, pero existía el peligro de que, inversamente a la gran carga que se imponía a la forma y naturaleza originales para hacerlas fieles a las órdenes, se volvieran incapaces de rendir con su fuerza original. Por lo tanto, era habitual que el lanzador quisiera aligerar la carga en proporción a lo fuerte que hubiera sido un individuo determinado durante su vida. En realidad, individuos capaces como el emperador de las espinas y el tirador mágico experimentarían una considerable disminución de su fuerza, debido a la carga que soportaban sus mentes, por lo que la bruja había cambiado de marcha para permitirles parte de su libre albedrío con el fin de mantener su fuerza. Si hubiera convertido a estos poderosos individuos en marionetas serviles, probablemente se verían expuestos a la desgracia de no poder mostrar ni la mitad de su verdadera fuerza. En cualquier caso, excluyendo a esos individuos excepcionalmente fuertes, y a Lamia Goodwin, que mostró una actitud de tomar la iniciativa para cooperar con la bruja, se estaba jugando cruelmente con las almas de los no muertos. Durante su vida, no importaba lo que hubieran deseado, no importaba lo nobles guerreros que hubieran sido, no importaba lo que hubieran apreciado, todos estaban siendo utilizados de una manera que pisoteaba todo eso. Así, se vieron obligados a moverse como vanguardia del desastre que traía la destrucción al imperio. No había excepciones entre ellos. Desposeídos de su libre albedrío, convertidos en seres utilizados y desechados como herramientas en aras de la batalla, sus almas volverían a ser llamadas, aunque probaran repetidamente la muerte, y las vasijas de barro revivirían con una nueva ancla. Desgraciadamente, esa cosa encajaba perfectamente con las condiciones que la bruja había establecido para la fabricación de no muertos. Con una competencia moderadamente alta, siendo más que un poco obsesionado con la batalla, sin ningún impedimento a su fuerza cuando se convirtió en una marioneta servil, tenía pesar vehemente y el odio abrazado en él durante sus últimos momentos. Por ello, se desbocó ferozmente en una descarga incesante de furia. Destrozado en pedazos, en una forma que extendía su alma mientras perdía su forma original, habiendo olvidado que su cuerpo tuvo alguna vez forma humanoide, se había transformado en una forma repulsiva y grotesca. Con unos brazos grandes y largos, un número excesivamente mayor de piernas y un torso endeble de piel y hueso, aunque su aspecto hubiera cambiado por completo, no podía escapar a la situación de ser utilizado por la bruja. Incluso cuando lo mataban una y otra vez, su alma se agrandaba y revivía como otro monstruo. Para acabar con eso, no había más remedio que cumplir los deseos de la bruja. Para cumplir el deseo de la bruja, no había más remedio que reducir el imperio a la nada como presagio de la gran catástrofe. En la actualidad, transformada en una apariencia impensable, ese era el deseo de esa cosa. Ese era su único deseo. Ese era su único, ese era su único. Personaje desconocido dijo, Ismail, el ojo gigante. De repente, mezclado con los sonidos de su espeluznante rugido y la feroz batalla, que había sido audible. Aunque debería haber muchos otros sonidos clavándose en sus oídos, que ya no tenían forma de oídos, solo aquella voz se había oído de una forma terriblemente clara, extrañamente firme y extrañamente propia. No sabía qué significado tenía aquello. No. Ismail. ¡Ea! La sospecha hizo que sus pensamientos se estancaran, y sus numerosos brazos y piernas, destinados a matar, dejaron de moverse. Como si tejiera a través de esa abertura, una mano se extendió, y tocando su delgado torso, algo le fue robado. Sentí como si algo se me hubiera escapado. No estaba claro si se trataba de algo importante o de algo grande. Pero, en el momento en que se le había escapado, los violentos impulsos que habían llenado su cuerpo se habían desvanecido de golpe. Hueco, estaba hueco. Su interior se había vuelto hueco.
Las muchas razones para desbocarse que le habían metido a la fuerza desde fuera volvieron a salir, y cuando su interior se vació, lo único que quedó fue lo que había estado allí desde el principio. Esa era su razón para luchar. Incluso podría llamarse aspiración o ambición. La razón por la que se unió precipitadamente a la batalla fue por el mero hecho de luchar. La razón por la que había luchado era para dejar su nombre en la historia. Ese era su propósito, demostrar el orgullo de su clan y su existencia con certeza. Quería demostrar que alguna vez existió una tribu de orgullosos guerreros de un solo ojo. Quería que su existencia fuese reconocida como Ismail el Ojo Gigante. Y ahora ese propósito. Ismail dijo, se ha concedido. Dentro del iris dorado que asomaba en un único gran globo ocular negro, se reflejaba claramente el rostro de aquel hombre. Aquellos apuestos rasgos de pelo negro y ojos almendrados, sin el menor titubeo ante una espada que se cerraba sobre su vida, le miraban imponentes, y llamaban al deforme Ismail. La cúspide del imperio bolaquiano había reconocido a Ismail. Eso fue. Ismail dijo, es el honor de un lobo de espada, su excelencia el emperador. Separador para mostrar la perspectiva de Subaru. Con el brazo adosado a su hacha de combate, Yamal contuvo un golpe, mientras que la libertad de moverse por las calles, aprovechando la movilidad de sus miembros multiplicados, fue restringida por Subaru y Beatriz con el uso de la magia. Mientras tanto, los múltiples ataques portadores de poder letal que estaban siendo liberados, fueron derribados a la fuerza por Spica que saltaba y rebotaba, evitando por poco que sus compañeros resultaran heridos. Y luego. Abel dijo, Ismail, el Ojo Gigante. Con su aguda mirada fija en el no muerto grotescamente transformado, Abel pronunció su nombre. Por un momento, Subaru había sentido dudas, pero había decidido desde el principio que si Abel pronunciaba el nombre de un no muerto en la capital imperial, lo creería de todo corazón. De hecho, ni una sola vez hasta el momento, Abel se había equivocado al nombrar al no muerto. Sea como sea. Subaru dijo, Ismail. Spica dijo, Ea. Frente a sus manos enlazadas, Spica se impulsó, girando, golpeando con la palma en la región que parecía ser el pecho del grotesco ser llamado Ismail. El devoraestrellas, que no era ni un puñetazo ni un golpe, fue invocado, y Subaru y los demás contuvieron la respiración. Siempre que se cumplieran las condiciones, aunque su forma se hubiera desviado de la humana, debería encontrar el mismo final que los demás no muertos. Como era de esperar, frente a Subaru y los demás que observaban con la respiración contenida, Ismail sacudió lentamente su enorme cuerpo y miró fijamente a Abel con su gigantesco ojo dorado globular. Y luego. Ismail dijo, Dejando atrás sus últimas palabras con voz insonora, de repente, su grotesco y corpulento cuerpo se hizo polvo. Yamal dijo, joder. Increíble. ¿Qué demonios era ese monstruo de hace un momento? Abel dijo, un valiente guerrero de la tribu de los cíclopes, Ismail, el llamado Ojo Gigante. Es exactamente como lo llamé al final. Yamal dijo, la tribu de los cíclopes, no es solo que tienen un solo globo ocular, tienen que ser unos monstruos también. Oh, perdón por el tono. Una vez concluida la lucha contra los muertos vivientes, Yamal refunfuñó mientras se limpiaba la sangre y el sudor de la barbilla. El comentario del hombre, arrepentido del lenguaje soez que había empleado, olvidando que a quien se dirigía era Abel, estaba fuera de lugar. La persona llamada Ismail no había poseído tal apariencia en un principio. Subaru dijo, Beaco. Beatriz dijo, lo sé, de hecho. Esa persona es una víctima del sacramento del Rey Inmortal, supongo. A causa de haber sido resucitado una y otra vez, no estaba en un estado adecuado, de hecho. Spica, au. Beatriz hizo un gesto brusco con la barbilla y Spica se miró las palmas de las manos con expresión abatida. Mientras acariciaba generosamente la cabeza de Spica, Subaru inhaló profundamente.
También se había encontrado con Ismail, mientras escapaba con Rem y Flap durante la batalla decisiva por la capital imperial, pero el cambio en su aspecto era tan horripilante que resultaba difícil de mirar. Tal vez por haber volado por los aires y haber muerto en la explosión de polvo, o por haber resucitado de nuevo tras esa muerte, se había ido deformando cada vez más. Pero, incluso ese interminable infierno estaba seguro de haber cesado con la devoraestrellas de Spica. Subaru dijo, aún así, fuiste capaz de saber quién era la persona a pesar de su aspecto. Abel dijo, al resucitar como no muerto, el semblante se ve afectado en cierta medida. Siendo así, las características inherentes a cada uno se vuelven esenciales para distinguirlos. Esa persona era un tipo fácil de entender. Subaru dijo, fácil de entender, Solo quedaban vestigios de una forma humana, y como Subaru ya los había visto perder su forma humanoide y transformarse en aquel aspecto grotesco, podía compararlo con el enemigo que había encontrado en medio de la evacuación, pero no era el caso de Abel. A pesar de ello, para poder hacer conjeturas tan precisas, más que tener una memoria monstruosa, sería más adecuado sospechar de algún tipo de juego sucio. Abel dijo, es natural tener en cuenta a los seres poderosos del reino. Tanto si se convierten en enemigos como en aliados, siempre es preferible tener una multitud de bases para la toma de decisiones. Sin embargo, las palabras que siguieron de Abel no se referían a un simple discernimiento basado en las características físicas, sino más bien en su evaluación de otros aspectos de su oponente. Al oír eso, Subaru recordó los últimos momentos de Ismail justo antes de convertirse en polvo. Aunque apenas había pronunciado nada que se pareciera a palabras, con un significado indescifrable, no parecía transmitir resentimiento ni amargura, sino más bien una emoción solemne. Tal vez fuera reverencia hacia el emperador, que había identificado correctamente su nombre. De cualquier manera. Las cosas se están poniendo intensas aquí, murmuró Subaru, mirando al cielo, donde se oía el incesante retumbar de los truenos. En el campo de visión de Subaru, en medio del cielo cubierto de nubes, podía ver montañas de hielo abriéndose paso, cayendo hacia el palacio de cristal, eran lo que Emilia había creado, que Roswaal había destinado para uso táctico. En el lejano cielo se veían nubes arremolinadas convertidas en ominosas armas, rugidos atronadores que reverberaban desde otra dirección, y el paisaje urbano se desgarraba, derrumbándose bajo un sereno golpe de espada. En cada bastión, era evidente que se cumplían las condiciones instruidas por Subaru, y en cada uno de ellos se libraban feroces batallas. Beatriz dijo, supongo que ese maldito Roswaal está dando todo un espectáculo. De hecho, está mostrando demasiado entusiasmo. Subaru dijo, cuando veo eso, me recuerda que es un tipo bastante peligroso. Pero Olbart se está infiltrando en el castillo. No lo aplastará, ¿verdad? Beatriz dijo, si hay necesidad de aplastarlo, lo hará, supongo. Ese es el tipo de hombre que es, de hecho. Con un sonido similar al del cielo al partirse, las montañas de hielo despedazadas esparcieron innumerables destellos en el cielo. Roswaal, junto a Medium, se enfrentó al enemigo jinete de dragón volador, uno de los adversarios más difíciles de tratar, por lo que no hubo más remedio que confiar en la victoria de Roswaal. Por supuesto, la existencia de la maldición de espinas y el dragón de las nubes también suponían amenazas insuperables. Subaru dijo, todo lo que queda ahora es si Emilia Tan y Tanza pueden salir adelante. En medio de la situación en la capital imperial, que iba más allá de ser descrita como feroces batallas, Subaru se preocupó por Emilia y Tanza, cuyos resultados seguían siendo inciertos entre los compañeros que había enviado por toda la ciudad. Actualmente, creía haber distribuido sus fuerzas de forma óptima, pero no había determinado claramente la ubicación de Emilia, lo que la hacía un tanto ambigua. Sin embargo, dado el papel que se le había encomendado, debería ser la decisión correcta hacerla trabajar junto a Tanza. Subaru dijo, para ser honesto, cuando Ismail apareció, pensé que estábamos en un gran problema, pero el hecho de que hubieran logrado contener al Ismail transformado por sí solos, sin Emilia como parte de sus fuerzas, se debió sin duda a los esfuerzos concertados de todos. En particular,
la contribución de Yamal fue significativa, y su rendimiento mejoraba visiblemente a cada momento. Tal vez estaba subiendo de nivel a un ritmo increíble en circunstancias tan terribles. Eso, en sí mismo, era un avance bienvenido. Yamal era extremadamente fiable, siempre que ignoraras la reticencia mental que tenía hacia su inclusión. Vincent dijo, «Yamal Aureli, ¿puede seguir?» Yamal dijo, «Sí. Si su excelencia lo ordena, puedo tomar 100 o incluso 200 más». Vincent dijo, «Así parece. Todos ustedes también deben esforzarse dando todo lo que tienen». Subaru dijo, «Maldita sea, estás actuando alto y poderoso, solo porque estás haciendo un trabajo que nadie más puede». Insultando a Abel, que no participaba en la pelea y era el único que parecía tranquilo, Subaru observó después a Beatriz y Spica. Era una serie de caminatas en la cuerda floja, pero luchar contra los no muertos era siempre una guerra sin cuartel de las fuerzas que tenían en contra. Mientras la expectativa fuera proceder con cautela, no sería prudente avanzar con alguien rezagado. Beatriz dijo, «Betty no tiene ningún problema, supongo». Spica dijo, «Au». En respuesta a la mirada de confirmación de Subaru, los dos asintieron con decisión. A este paso, Subaru podría haber sido el único físicamente con más preocupaciones. Sin embargo, dado que Subaru seguía vinculado al batallón de las Pléyades, estaba claro que Abel era el que más debía preocuparse por su seguridad física. En cualquier caso, Subaru dijo, «El estado de las batallas debería cambiar pronto, y si Jalibel San está haciendo su parte, deberíamos tener una forma de acercarnos al Palacio de Cristal. Y desde allí, le hubiera gustado adquirir información sobre los demás campos de batalla y tener material para tener en cuenta en este bucle, así como en el desarrollo de futuros acontecimientos». Fue entonces cuando estuvo a punto de llamar a sus compañeros. Personaje desconocido dijo, «Ya veo. Este es un fenómeno extraño. Observación requerida». De repente, todos se volvieron al oír una voz ajena a ellos. Los ojos de Subaru se abrieron de par en par, y apareció un tercero que antes no estaba allí, una figura no muerta, bajita y de piel pálida, agachada, que comprobaba el polvo del suelo con los dedos. Un familiar no muerto de pelo rosa jugaba con el polvo del destruido Ismail. Subaru dijo, «Tú». Personaje desconocido dijo, «Por lo que parece, no has interferido directamente con el bicho central. El bicho ha perdido su objetivo parasitario y ha muerto. O ha perdido su alma. La privación, el secuestro y la reclamación son muy interesantes». La que dijo esto, lamiendo el polvo que se adhería a las yemas de sus dedos con la lengua como confirmación, era un ser que se parecía exactamente a uno de los parientes del compañero de Subaru, pero cuyos ojos no tenían ningún atisbo de calidez. Era Sphinx. El cerebro del gran desastre, el objetivo mismo de esta batalla final, surgió aquí. La conciencia de Subaru se quedó momentáneamente en blanco al ver su imponente llegada. La presencia de la maldición de espinas y del tirador mágico dificultaba que Subaru y sus compañeros, con su basa, Spica, pudieran enfrentarse a Sphinx, que se suponía que estaba en el Palacio de Cristal. Por lo tanto, Olbart, que era bueno en el sigilo, fue enviado como explorador, y Subaru y su grupo esperaban seguir cazando muertos vivientes hasta que el camino estuviera despejado para reducir la fuerza de su enemigo y ganar ventaja en la batalla decisiva que se avecinaba. Pero pensar que esa suposición podría ser tan fácilmente socavada. Subaru dijo, «No». Subaru disimuló su agitación al considerar que se trataba de una oportunidad, y cogió con fuerza la mano de Beatriz. Mirando a Beatriz, Subaru entonces unió sus manos con una sorprendida Spica. Frente a él estaba Sphinx, el cerebro detrás del gran desastre. Y, al igual que los demás no muertos, había sido revivida con el poder del sacramento del Rey Inmortal, por lo que el devoraestrellas de Spica debería ser efectivo contra ella. Ser una no muerta le daría la ventaja de escapar por muerte, pero al mismo tiempo, tenía una debilidad inevitable, Spica. Quitando eso, la posibilidad de resurrección, la batalla habría terminado.
sería posible poner fin al combate sin conocer las intenciones o los objetivos del adversario. Y entonces, Subaru dijo, Spin. Sphinx dijo, el requisito es una coincidencia entre el nombre y el alma del objetivo. Es sorprendente que incluso hayas hecho uso de la autoridad de la gula. Contramedidas, requeridas. Subaru apretó fuertemente los dientes. El silencioso análisis de Sphinx aplastó cualquier acción preventiva. Subaru jadeó ante el hecho de que Sphinx acababa de mencionar la autoridad de la gula e incluso reconoció la devoraestrellas de Spica de un vistazo. Aunque sus intenciones eran claras, se olvidaba de la fuerza de la autoridad, que, con solo dar en el blanco, la haría incapaz de escapar. Por lo tanto, tuvo que pagar el precio por ello. ¡Idiota! Y así, una voz mal hablada se había interpuesto entre Subaru y Sphinx, apartándolo. Sphinx levantó un dedo delgado, apuntando con la punta hacia Subaru y sus compañeros. Antes de que el rayo de calor blanco emitido por la punta de ese dedo pudiera penetrar en las cabezas de Subaru y Spica, saltó un hombre. La espada de Yamal se clavó en la forma del rayo de calor que no pudo bloquear, y atravesó el torso del temerario hombre. El fresco aroma de la sangre chamuscada golpeó las fosas nasales de Subaru con mucha fuerza. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.